¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, depende de la hora en que nos vea en esta nueva edición de Poderosas, de Poderosos. En esta ocasión vamos a atender un tema en relación a cómo impacta la disparidad, la falta de equidad de género en el mundo de los negocios. Algunos datos para introducir. Las mujeres ganan 20% menos que lo que ganan los hombres, y eso llevamos que 4 de 5 de las grandes empresas, como se les consideran, tienen menos del 25%, tienen 25% menos mujeres en puestos directivos. A eso se suman ya en las licitaciones públicas, que es gran parte del universo de los negocios. Estamos hablando que en 2023 solo 16% de empresas que son encabezadas por una mujer obtuvieron este tipo de concursos, pero lo hicieron ganando 6 veces menos que en otros casos. Doctora, ese va a ser el tema al que vamos a hablar este día, y para ello vamos a tener de invitada a la doctora Sofía Salgado. Gracias, Obed. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, días, noches a todos. Poderosos. Va a estar bien interesante el tema, van a ver. Vamos a un corte y regresamos ya presentando a nuestra invitada. Gracias. Pues bienvenidos de vuelta. Solo para presentar a nuestra invitada, ya después para que entremos de lleno al tema, pues este día nos acompaña la doctora Sofía Salgado. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es especialista en investigación y docencia en Sociología de la Administración de las Organizaciones Públicas, rendición de cuentas, derecho a la información, formación de recursos humanos, clima, cultura organizacional, administración de riesgos institucionales, democracia en las contrataciones públicas, que va a ser el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, medidas de control interno contra la corrupción, así como en mejora de la gestión en las organizaciones públicas. Es investigadora de tiempo completo en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Pues vamos a hablar sobre ese tema de las contrataciones públicas. Evidentemente, en este tema de fiscalización es uno de los temas en los que más hay que prestar a la atención en el momento de las auditorías, pero vamos a hablar entonces cuál va a ser el aspecto, doctora. Sí, muy interesante, y le agradezco a la doctora Sofía Salgado, Sofi le decimos de cariño a los que estamos colaborando con ella, a quien nos une algo muy en común: la lucha contra la corrupción, la visibilización de las mujeres, empoderarnos con competencias y habilidades y mostrar a los corruptos, ¿no? Y aquí en el tema ella se ha vuelto experta en algo que es bien raro, ¿no? Bueno, raro porque no es muy de estudio: la parte de las mujeres en las contrataciones públicas. ¿Qué tan cierto es esa invisibilidad de género? ¿Qué tan cierto yo digo que realmente las mujeres no ocupan el espacio que debiéramos, porque así lo tiene el sistema marcado? ¿Y cuáles son las barreras, no solamente las de acceso, sino la realidad que vivimos todos, Sofía, Obed, cuando una mujer decide, pues voy a formar mi empresa, quiero trabajar para gobierno, para ciertas empresas, ser independiente y empezar esa nueva vida, dijéramos, de profesional en estos temas? Entonces, Sofi, bienvenida, querida doctora, ¿cómo estás? Platícanos. Pues muchísimas gracias a la doctora Muna y a Obed, quien nos ha abierto esta invitación para hablar sobre un tema muy importante, que es el tema de las contrataciones públicas con perspectiva de género. El tema no es menor. No. Desde hace muchos años me preguntaron que cuál sería una de las condiciones importantes y necesarias para que una mujer pudiera tener independencia y pudiera tener una verdadera y real y más efectiva y leal incluso participación en los espacios públicos. Y creo fundamental que el tema de la independencia económica es muy importante. Eso te da libertad, te da posibilidades de actuar, de pensar, incluso de tener una actuación tanto en el espacio público como en el privado, desde el punto de vista desde la mujer. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de su participación en el ámbito económico, resulta sumamente más interesante y importante. Y ese fue como uno de los motivos por los cuales
cuales introduzco el tema de perspectiva de género en el tema de las contrataciones públicas. Por todas las condiciones de desigualdad económica, uno, que viven las mujeres, sí, pero dos, que también hay que analizar las contrataciones públicas, claro, no solamente desde el punto de vista de las desigualdades que existen en las empresas, porque hay mucho que estudiar sobre el tema de contrataciones públicas, y eso es muy importante porque tengo que decir que incluso en la Universidad Nacional Autónoma de México hay pocos especialistas en materia de contrataciones públicas, y la mayor parte eran abogados, lo cual está muy bien, pero si las analizamos desde otra perspectiva, por claro, ejemplo, más desde el punto de vista político y sociológico, claro, del estudio del poder, así es, de cómo las contrataciones públicas se vuelven un instrumento de poder por los partidos políticos, por los funcionarios públicos que tienen la posibilidad de dar una licitación. La discrecionalidad, exacto. Eso es muy importante. Y son los hombres los que están en el poder, aunque nos quieran decir que no es cierto. Así es, en un gran porcentaje. Entonces nosotros identificamos que independientemente de que las mujeres, tanto a nivel, tanto en México como a nivel mundial, representamos el 50%, la realidad es que esa representación del 50% no está siendo una representación económicamente paritaria. Por supuesto. Y de allí la importancia de empezar a analizar estos. ¿Qué nos dimos cuenta? Uno, que el mercado de las contrataciones públicas es de los mercados más lucrativos en el mundo. No, hombre, a lo que da la corrupción, el soborno, la coima, ¿cierto? 13 al 20% del PIB, de acuerdo con este artículo que publica, que es las contrataciones públicas con perspectiva de género en México como impulso de la competencia económica con equidad, que se puede buscar ahí en internet, lo pueden consultar. Es entre 13 y 20 y habla usted incluso cuál podría ser mayor la aportación. ¿Nos puede hablar sobre ese tema de lo que es hoy y qué más amplio podría ser si se atiende esta brecha de género? Los estudios han demostrado que cuando a las mujeres se les da esta apertura económica, hay desarrollo social. Por supuesto. Y hay desarrollo social porque ellas, además de hacer trabajo de cuidados, además de hacer el trabajo doméstico, y si además de eso hay evidentemente trabajo fuera de casa, es decir, trabajo remunerado que puede ella aportar, que las hace sentir felices. Eso, pero además de eso aportar al desarrollo social, tanto interno en la familia como externo. Tienen más para colaborar con la comunidad, tienen mayores ingresos para poder llevar o ampliar la educación de sus hijos, y eso eso es muy importante, claro, y claro, incorporan regularmente a otras mujeres. Ahora, algo que me interesa muchísimo decir y me parece que es importante es, esto tiene una doble lectura, sí, o podemos encontrar más lecturas, porque esta la que estamos mostrando de qué tan benéfico es muy bueno, y esa es una primera lectura. Pero ahora, ¿cuáles son las realidades a las que se enfrenta la mujer? Eso es lo más Algunas importante. Mujeres en donde, uno, ¿y qué implica participar a las mujeres en la economía? Implica más trabajo. Y eso hay que decirlo, implica más trabajo. Ya tenemos trabajo de cuidados, ya tenemos trabajo, digamos, en de casa. Tu vida diaria, del cuidado de tus y además, sí, ampliar estas posibilidades es muy bueno económicamente, pero también implica mayor desgaste, e incluso tenemos que tener cuidado porque económicamente, y los economistas me van a entender perfectamente bien, porque implica mayores exigencias económicas de eficiencia, etcétera, y que pueden llevar a cabo grandes, o como que pueden tener grandes consecuencias para la afectación de las mujeres en términos de salud, en temas de pareja, de hijos, de reclamos, de su dignidad. Así es. Entonces esa es otra lectura muy importante, claro, que no debemos dejar fuera, porque sí estamos evidentemente, claro, y todos aquí en la mesa y fuera de digamos, este programa, pues creemos que la participación de las mujeres es importante. Pero tenemos que analizar no solo una vertiente, sino las diferentes vertientes. Todas las aristas, es correcto. Así es. Y de allí la importancia de identificar cómo, porque las empresas, actualmente la mayor parte lideradas por hombres, están incluyendo la participación de las mujeres. Porque también los estudios han identificado que las empresas que más contratan mujeres son más productivas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en el tema de contrataciones públicas? La regulación en materia de contrataciones públicas en México y en muchos países de América Latina dicen que se incluya la perspectiva de género en el tema laboral,
¿Qué quiero decir esto? Si yo digo que tengo un porcentaje de mujeres contratadas, entonces a mí me van a dar mayores puntajes cuando yo esté participando en una licitación. Pero el hecho de que yo participe, que las mujeres estén contratadas, no quiere decir necesariamente que se esté contemplando una perspectiva de género. Esa es como una simulación, es ¿no? Una simulación, exacto. Yo aquí lo veo de esta manera y a ver tú qué experiencia has tenido sobre eso. Las mujeres se contratan en efecto porque los objetivos de desarrollo 2030 implican que las empresas deben ser más responsables socialmente, deben con equidad contratar mujeres, bla, bla. Entonces es un cumplimiento comúnmente las aquí en esta área, pero no están empoderadas, no están en un puesto de decisión porque... Y hablo de México, ¿no? No puedo hablar de otros países, no debo, inclusive porque no conozco, pero conozco de aquí. Y lo que hacen es con eso, sumarle, restarle, y aquí están tantas mujeres. Pero si te fijas, el nivel directivo o el nivel de poder y de decisiones sigue en el hombre. Pero también la otra parte es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando... sabiendo todo esto, los mismos del gobierno, los mismos contratantes te dicen, oiga, pues para que esta empresa sea considerada debe tener tanto porcentaje de mujeres, y lo llenan de los currículums de mujeres, ¿no? Pero no hay ninguna verificación, nadie revisó nada, y ahí están, y siguen ganando los hombres. Ese autoengaño, pues yo también digo que es todo un tema porque es una cultura tramposa de trabajar de esta manera. Al igual, digo, aunque no es tema de esto, pero también lo vamos a ver, ahora, por ejemplo, que sacaron licitaciones para asignar despachos para hacer auditorías externas en el gobierno, decía que tenían que tener un porcentaje cierto de jóvenes para que pudieran... Es otro engaño, hombre, por favor, ¿no? O sea... ¿Cómo nosotros podemos realmente visibilizar esas mentiras? Si las mujeres lo que quieren es un espacio, las mujeres saben que si dicen algo las callan, o estas mujeres que llegan a gobernadoras, a presidentes municipales, e inmediatamente, y ahí están los ejemplos, me acuerdo que era Nayarit, me parece que Aguascalientes, no sé si era Guanajuato, a quien ponen a ver las contrataciones es a su pareja, o a su mamá, que ni siquiera forman parte del gobierno, ya sabes que te vas a acordar con ellos. Entonces, el papel de la mujer se hacen chiquitas, ¿no? Sí, y también hemos visto incluso que muchas veces ponen a una mujer como representante de la empresa. Ajá. Y no necesariamente la empresa está dirigida por la mujer. Claro. Solamente es quien la representa. O firma. Exacto, y entonces eso, evidentemente, como tú muy bien lo dices, es una simulación. Absolutamente. Y me parece, que tenemos que dejar muy claro los esquemas de simulación que están sucediendo y cómo combatirlos, porque también estamos aquí para eso. Reconocer la importancia de las mujeres en el tema económico, que es muy importante, que es necesario, pero también reconocer la otra parte, y también decir lo que no está bien y cómo podemos mejorarlo, qué podemos hacer, porque en otros países ya lo han realizado. Y tampoco quiero decir que que sean perfectos, las mejores políticas, claro, ni las cuestiones perfectas. El tema de género está siendo un tema paulatino. Está siendo un tema en donde, por ejemplo, en Chile, en República Dominicana, en Ecuador, en América Latina, pues son países ejemplo hasta ahorita. Insisto, no están perfectos, pero se han realizado actividades muy interesantes. En Chile existe un sello que tiene que ver con la participación de las mujeres. Ya hay estadísticas en donde puedes ver si la empresa está dirigida por un hombre o por una mujer, y eso es muy importante. Claro, abrir las cifras, la transparencia. Exacto. En México ni siquiera tenemos eso. No, quieres ver quiénes forman parte porque vas a contratar a alguien y está todo oculto. Eso te habla no solamente de opacidad, de que tratan de que no te enteres de algo que está ahí abajo metido en las tripas de la empresa. O simplemente nos encontramos con grandes bases de datos de más de 140 y tantos mil datos que una persona que no se dedique a esto va a ser muy difícil analizarlo. Hasta los que nos dedicamos, pierdes una vida en eso. Completamente. Entonces, nosotros hicimos un estudio en la UNAM y justo de eso se trata la investigación,
en donde ya actualizamos ahora las estadísticas a 2024, y las que hicimos fueron de 2023, y evidentemente tuvimos que hacer una muestra, y la muestra salió de 350 contratos aproximadamente. Buscamos quiénes eran las personas que dirigían estas empresas, es decir, la estadística se hizo manual. O sea, imagínense, no quiere decir que no tengamos esa capacidad, evidentemente, la universidad, pero hay que trabajar de manera colectiva con muchos, claro. Con muchos, digamos, colegas que se dedican a la ingeniería, que se dedican a la base de datos, y eso en otros países se ha hecho. O sea, no hay la información como tal para acceder de ella fácilmente, hay que generarla manualmente. Exacto. Es una información desestructurada, manipulada, que yo ni siquiera le confío. Esa es la verdad, porque ni siquiera está actualizada, ni les importa que esté actualizada. Claro, porque además lo que estás diciendo es muy importante, y es muy importante porque tú te vas a la liga del contrato para que tú puedas identificar si esa información es correcta. Tienes que abrir el contrato. Exacto. Y ya nos vemos abriendo más de 140,000 contratos en un año. No, hombre, me lo dices y se me empieza a revolver la tripa de coraje, porque me recuerda todo el tiempo que le invierte uno, los que nos dedicamos a la investigación en este país de corrupción, que tienes que estar abriendo y luego le quitan, le ponen. Y fíjate algo muy, muy lamentable, pero ahí sí tiene que ver con la educación, con la formación, con la cultura gubernamental de cómo utilizan a las mujeres, porque sí las utilizan, aunque me digan que no, y discúlpenme, las utilizan para llenar espacios y darles una ganancita menor ahí, ¿no? Entonces las ponen de representantes, lo que yo he revisado y visto, aparecen, llegan, no saben ni qué están firmando, en lugar de que haya un criterio que asegure que esta empresa es una mujer la que está aquí, enfrente, arriba, y es la que va a estar. Y esos son engaños. Y cuando vienes a ver, resulta que no estuvo y que decidió no ganar, y que quien está ahí es un varón, y que el varón está dando toda la información, y que ya la sacaron de la licitación. O sea, son como tramposos hasta en hacer todo ese esquema para simular que hay más producción o más otorgamiento a mujeres en contrataciones, lo cual para mí es absolutamente falso. A mí me gustaría preguntarle en relación, estos son datos que es pasados, y mencionaba en estas asignaciones, usted hablaba de una segregación sectorial, de que de este universo había dicho 14% de los contratos públicos que se les dan a empresas dirigidas por mujeres, la mayor es a servicios, y les da, digamos, las segregan, las apartan de lo que es obra pública. Esto para una persona puede decir, ¿y eso qué significa? Bueno, en obra pública está todo y la mayoría del dinero. ¿Nos puede hablar sobre esto? Es muy interesante porque justo el análisis que nosotros identificamos de casi 124,000 millones que ganan los hombres en contrataciones públicas, solamente 20,000 millones los ganan las mujeres. Y mira que hasta lo dudo, estará el nombre de las mujeres, pero hasta lo dudo. Exacto. Y entonces habría que hacer ese análisis, como bien tú lo dices, de esos 20 millones todavía, porque seguramente hay mucho que analizar, pero aún así, imagínate 5 veces los esquemas de desigualdad. Claro. Y esto es muy importante porque, como lo dijiste hace rato, las mujeres nos tenemos que dar cuenta de todos los de las simulaciones que se están tratando de realizar para decir hay participación de las mujeres. Exacto. ¿Y cómo llegamos a esa participación? ¿Qué encontramos en ese estudio? En ese estudio de las más de 350 contratos que analizamos, identificamos que la mayor parte de contratos van a servicios. ¿Qué quiere decir servicios? Que las contratan porque tienen una empresa de limpieza, de catering, de servicios menores. De servicios menores. Y entonces, en temas, por ejemplo, de obra pública, no se contrata de proyectos, mujer de grandes proyectos en donde hay grandes cantidades de dinero, y en donde evidentemente pues los proyectos suelen ser mucho más grandes, y tiene también que ver con las actividades que son relegadas para hombres o para mujeres, la masculinización de las actividades y la masculinización de lo que podríamos denominar en las contrataciones públicas.
Pero fíjate que eso va junto con pegado, porque a lo mejor te dirían, no, pues es que para el tren, para el aeropuerto, para estas carreteras, pues no hay una empresa y puede ser cierto, porque una empresa de esta índole necesita haber tenido una historia de trabajo, pero si no le diste la oportunidad a las mujeres, pues no pueden ellas haberse capitalizado, porque es un club de todo, y ves, tú incluso le dices, oye, hay esto, y ni siquiera te pelan, ellos van con el hombre, aunque sepan que no es bueno ni nada, pero es como apoyarse entre ellos. Si no está abierta, pues ¿cómo podemos ver que una mujer tenga una gran empresa como las que tienen varios en este país y que podría tenerla? Pero los nuevos ricos que aparecen, como estos de los de Pemex, que hizo una super fiesta hace poquito, ¿no? Ahí no creo que sea un empresario que trae una historia como otras que son ICA y son empresas que están reconocidas, ¿no? Pero es el mismo sistema el que de inicio es como una expulsión o una segregación. ¿Qué piensas sobre esto, doctor? Fíjate que es bien interesante porque el tema de las mujeres, regularmente lo que sucede es que también se visibiliza como algo negativo las actitudes de las mujeres cuando suelen ser más directas. Ajá. O cuando suelen ser pues más asertivas en decir no estoy de acuerdo con esto, y entonces lo ven como agresivo. Te dicen roñosa, respondona, exacto, no saben respetar, es absolutamente cierto. Y te nombran agresiva, literalmente. Claro, esa mujer está loca, nos dicen loca estos cuates, ¿no? Y los hombres son líderes. Ah, no, exactamente. Entonces tú eres agresiva y los hombres son líderes. Correcto, y eso no es correcto. Por supuesto, esa es violencia simbólica, violencia emocional y violencia de género. Y entonces te obligan, porque hay una estructura institucional o incluso social que te obliga a tener que volverte a comportar como el tema de sumisa. Bueno, está bien, yo creo, considero, podría ser. Levanta tu manita, sí. Y me parece que esto que tú muy bien hablas con el tema de la segregación tiene que ver con, evidentemente, de cómo se forman las grandes empresas y cómo se han formado las grandes empresas en este país. Claro. O sea, las empresas en este país vienen de los años 80, en donde la mayor parte eran hombres evidentemente adinerados, vinculados con la política y que evidentemente amasaron grandes fortunas, que son la mayor parte de las empresas que realizan contrataciones públicas. Pero con contactos. Exacto. Sin contactos estás fregada, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a dar capacitación, consultorías y demás, jamás te van a buscar en el gobierno para que, oye, quiero que vengas. ¿Por qué? Porque no les convenimos, porque somos respondonas, porque no vamos a dar soborno, por 1000 cosas. Pero el club de los varones que ya están en esa historia ya saben cómo se comportan, cómo se aceitan. De otra manera no se entendería esa riqueza tan grande de tantas empresas que de 10 años para acá, de 15 años para acá, sería imposible. Y no ves una de una mujer con esos niveles de riqueza, ¿eh? Sí, no, hay muy pocas. Sí hay mujeres que ganan muchos contratos, pero en comparación con empresas dirigidas por hombres. De 5,000 millones, de 6,000 millones y de cosas en Pemex, en Comisión Federal. No, hay una diferencia sustancial al respecto. Ahora, ¿y qué hacemos? Digo, ya sabemos que estamos en esa situación. ¿Qué podemos hacer? Insisto, Chile, en América Latina, Chile, Ecuador, República Dominicana han hecho trabajos. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, República Dominicana? Ha dicho, bueno, que un porcentaje pueda estar dirigido a las contrataciones públicas con perspectiva de género, en donde mujeres sean quienes, mujeres que lideran una empresa, sean quienes sean contratadas. Ahora, todo eso implica que evidentemente cuando sea el proceso de evaluación tiene que haber procesos de evaluación transparentes, tiene que haber procesos de evaluación que sean creíbles, que no haya simulación. Entonces no es un trabajo solamente de que esté en la norma, sino de cómo se aplica. Claro, es de correcto. Cómo se aplica y también incluso cómo generamos estos esquemas de control pues ciudadano, de nosotras mismas, de decir, no estoy de acuerdo con la manera en cómo se realizó. Si yo participé, a lo mejor, si tú tienes una pequeña empresa,
porque además, si eres mujer y tienes pequeña empresa, ya es doble el proceso de posibilidades que tú puedas ser contratada, Así es, ¿no? así Digo, es. si eres mujer y tienes una gran empresa, a lo mejor se aumentan las posibilidades. Si tienes contacto, porque Y si igual tienes están contactos. los otros. O sea, esa transparencia, y ya no lo diría yo, Beth, doctora, como transparencia, asegurar conforme las mejores prácticas que esas empresas de mujeres sean invitadas a participar y se les faciliten los procesos. Exacto. Porque otro tema es que te ponen todas las trabas del mundo, ¿no? Y el otro que va a dar la lana está rascándose la panza porque ya le dieron las ¿cómo llaman? Las técnicas, las bases técnicas, las bases de económicas, y ya están listos. Y las mujeres saben que no vamos a dar un soborno, saben que no tan fácil nos pueden decir, oye, vente para acá, vámonos a emborrachar. Y otra cosa que me molesta mucho es como en muchos casos todavía, porque todavía persiste y tiene que ver con la integridad de las personas, inmediatamente el objeto sexual como ven a la mujer, ¿no? Eso Así es es repugnante. Y algo que se me hace muy interesante lo que acabas de comentar y que también tenemos que cuidar es no solamente saber que las mujeres no somos menos susceptibles a dar un soborno, pero también que en su caso podríamos ser más susceptibles de aceptar condiciones de desigualdad para el tema de contratación. Con tal de tener eso, porque es el modo en que sabes que te van a doblar la mano. Soy una cooperativa pequeña, somos puras mujeres las que estamos vendiendo chocolate, estoy poniendo un ejemplo, y nos dicen, te vamos a contratar, pero te vamos a pagar tu producto a esta, ¿cómo ves? Y tú dices, y si no vendo mi chocolate se va a echar a perder. Sí, te doblan la mano, es correcto, claro. Y eso también me parece sumamente grave. Y nosotros estamos platicando aquí de las diferentes zonas grises o zonas marrones que ya los académicos de la democracia hablaban, ¿no? De cómo podemos ir identificando estas debilidades en la materia de contrataciones públicas con perspectiva de género. Hay otros países, evidentemente, como Sudáfrica, que lo tiene a nivel de la Constitución. Y vuelvo a insistir, a mí me emociona, sí, claro que me tiene que emocionar que haya una normatividad en materia de contratación pública, porque cuando hay la normatividad, al menos tienes esa posibilidad de decir, voy a defender esa normatividad. Porque cuando no la hay, sabemos que están las desigualdades. Sí, es un paso por lo menos. Así es. Entonces, si avanzamos como en estas perspectivas que a nivel mundial se han logrado, Sudáfrica, Australia, Francia inclusive. Claro, Francia es una de las más avanzadas en estos temas, que ha defendido mucho el tema de la mujer, afortunadamente, pero porque también los hombres y mujeres ciudadanos lo defienden. Así es. La integración, me quedaba pensando, hay un padrón de proveedores. Sí. ¿Cómo está conformado? ¿Qué tan amplia es esta brecha del padrón de proveedores? Seguramente, si de por sí en la contratación da un poco, pero ¿cómo está conformado? Y aprovechando también, si nos puede hablar, porque también hablaba de este sector de riesgos que es donde se concentra los empleos de mujeres, y también daba cuenta en este estudio sobre cómo también las empresas son micro, pequeñas empresas y están muy focalizadas, ya habíamos dicho, en servicios, pero también en manufactura y en servicios de alojamiento y comida, para hablar de esos otros aspectos del padrón y lo que implican estos sectores de alto riesgo. Es muy interesante porque el padrón en general, se han sacado estadísticas que mencionan que del 100%, las contrataciones públicas que se realizan de todas estas bases de datos, contratación, solamente se contrata al 1.5 de los proveedores registrados. Y el 85% de los proveedores no están siendo registrados. Claro. Y eso, ahí hay un esquema de desigualdad, no solamente para mujeres, sino para hombres y mujeres en general. Oye, de desigualdad y de corrupción, claramente. Claro, porque hay un gran padrón de proveedores y solamente se contrata al 1.5%. En las estadísticas actualizadas para 2022, que fueron las últimas que realizamos, continuaba la misma tendencia y
aumentaba, muy interesante porque tiene que ver con el sexenio justo que pasó. Exacto, la estacionalidad. Se disminuyó, si había 1.5% de los proveedores que eran contratados, en 2021 se disminuyó, hubo un momento en el que se disminuyó al 0.5 de los proveedores que estaban en el padrón. Así es. Fíjense, esto que nos dice la doctora es bien interesante porque eso es lo que no vemos y la verdad, los ciudadanos, yo sé que es difícil y casi imposible, andan en su mundo diario, pero eso te habla de que de dónde salieron los otros proveedores, aparecieron mágicamente, o sea, y se crearon empresas, gravísimo. Y por eso está la corrupción como está. Y vuelve la simulación. Y aparte de esos que aparecieron mágicamente, no puedes encontrar nada de ellos porque están ocultos, porque se cerraron todas las contrataciones. Quiero decir, se cerraron los contratos al público. Pero fíjense este tema que nos dice. El 0.5 del padrón, de los que sí fueron y cumplieron y quieren estar y creen todavía en el gobierno. ¿Cómo se puede, doctora, bajo tu perspectiva y tu expertise, voltear ese tema? Porque ¿cómo logramos? Y fíjate que yo todavía no logro encontrar la solución para que no suceda, para que en gobierno hagan lo correcto, para que no se contrate nadie que no esté en el patrón. ¿Quién va a sancionar si son los mismos que lo contratan? Hay dos principios que en el tema de contrataciones públicas suelen ser muy importantes. Uno es el principio de la competencia económica y el otro es el principio de la concurrencia. Y por eso es muy importante analizarlo, no desde del derecho, que es muy importante, insisto, me gusta el derecho, sí, necesario, derechos humanos, etcétera, pero también entenderlo desde la sociología, la ciencia política y la administración pública es sumamente importante, porque ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos está diciendo el principio de concurrencia? ¿Qué nos está diciendo el principio de competencia? Nos está diciendo que el que sea más competente económicamente con un principio dado y determinado es quien va a ganar. Entonces, y la pregunta para un politólogo... Eso sería el ideal. El ideal, exacto. Pero desde el punto de vista político y del poder, dices, ¿y quién va a tener las capacidades administrativas, económicas, sociales, jurídicas para participar en una gran licitación? Pues una gran empresa, claro. Una empresa que ya tiene mucha experiencia en ese proceso, sí. Y una empresa que a lo mejor se va creando, una empresa que es más pequeña, va a tener menos posibilidades. Hay empresas en donde dicen, ¿saben cuánto me cuesta? Porque hemos hecho ya entrevistas, ¿saben cuánto me cuesta participar en una licitación? Habría que hacer los análisis de cuánto cuesta participar en una licitación. A los empresarios no les sale gratis. ¿Y quién tiene esa posibilidad de pagar a especialistas que sepan hacer un contrato, a especialistas que sepan... esta especialidad de este tema de un tren, de esta parte de una carretera, y eso también sabemos que está manipulado, porque te lo dan desde antes y ya sabes a quién le vas a dar tú este contrato. Por eso nadie le entra más que las mismas empresas estilo carrusel, porque saben que van a invertir un dineral sin que estén. Entonces yo la verdad traigo varias propuestas, porque hay que empezar a dar propuestas. Claro. Hay que ver cómo lo realizamos. Algunas, evidentemente, algunas personas estarán de acuerdo, a lo mejor otras no, pero hay que ponerle en la mesa y hay que empezar a discutirlo. Y cada quien que decida, y sobre todo que se empodere la mujer. Así es. Uno, voy a dar recomendaciones como de la evidencia empírica, también de la investigación. Evidentemente hay que empezar a hacer más investigación en el tema de contrataciones públicas, equipos en las universidades, evidentemente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya hay un equipo importante, desde el ámbito del Instituto de Investigaciones Jurídicas con el doctor Miguel Alejandro López Olvera. No? Saludos al doctor. Sí, que es un gran especialista. Sí, de hace muchos años. De hace muchos años y tiene un diplomado. Sí. Para empresas, académicos, gente que se quiera capacitar, bueno, no es un... No, pero que sepan que es un diplomado que tiene muchos años, claro. Que tiene muchos años, el doctor Yuri, hacer investigación, pero no solamente en la universidad, en la UNAM, las demás universidades que se llene ese tema. Uno. Dos, desde la parte normativa, hay que tenerlo en la normatividad. No puedo negar que está en la ley de adquisiciones, incluso en la nueva, le hicieron un ajuste menor, pero todavía está incluido en el tema de grupos vulnerables. Sí, está bien, somos un grupo vulnerable, pero también reconozcan la capacidad económica que han tenido las mujeres. En la Segunda Guerra Mundial fueron las mujeres quienes sacamos adelante, y digo, me sumo a las mujeres, no estaba yo, pero las mujeres que lo hicieron. Fíjate cómo nos siguen viendo vulnerables, cómo nos siguen viendo
en una disminución comparada con los varones. Y ese es un enfoque gubernamental. Es un modo de que la sociedad y el entorno te siguen mirando de menos. No es la misma ni la capacidad ni los espacios. Y yo, por ejemplo, he visto cuando hay reuniones que están con la presidenta, con nuestra presidenta, y que llega grupos de empresarios, lo primero que hago es contar cuántas mujeres hay. Y en la mayor parte no hay, en nosotros hay 1 o 2, yo pienso que son de relleno. Perdónenme. Desde arriba no se propicia eso. O sea, esa es una realidad. Y nos siguen viendo menores. Y yo no sé si aquí tiene que ver mucho y juega el ámbito psicológico de cómo las mujeres nos hemos creado y criado en este país, porque finalmente vienes de abajo sometida por hombres abusivos que si te dicen, pues vas a llegar a tal cargo o a tal, es porque vas a ser eres la sumisa, eres la callada, eres la obediente, y las que no llegan. Entonces es un modo también que castigan las mujeres a las mismas mujeres. Viene ahí, digamos, casi como una pequeña mención en la ley. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Establecer un porcentaje fijo, un porcentaje fijo, o de qué manera para garantizar y no solamente dejarlo como casi una recomendación. Otra de las propuestas es que haya estadísticas. Estadísticas con perspectiva de género. Estadísticas reales. Reales. Pero además, que honestamente en el ámbito gubernamental, y es más, yo de verdad hago un llamado a nuestras autoridades, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que hagan estadísticas. Yo creo que de verdad si hacen eso, va a ser un gran avance, y eso va a ser muy importante porque podemos hacer investigaciones pues mucho más reales. Claro, que transparenten todo, además es su obligación, claro. Caray, ni siquiera eres muy educada y muy respetuosa, pero queremos saber quiénes son, que hay esta parte, claro, que el INEGI pueda darnos mayores datos. El INEGI y la Secretaría, que en este caso se encarga de las estadísticas. Y que haya porcentajes, por supuesto, pero que no solamente haya porcentajes, porque todo esto que ya hemos estado hablando es también cómo se va a evaluar, cómo se va a revisar el proceso, claro, de evaluación por puntajes, cuántos puntajes se le van a dar. Allí Chile ya tiene muchos procedimientos que podemos a lo mejor ayudarnos de ello, Francia, Australia, claro, Australia misma. Me parecería sumamente importante si un día llegamos al tema de que se pudiera estar en la Constitución, no solamente en la Ley de Adquisiciones, sino también en la Ley de Obras Públicas. Claro. Porque en la Ley de Adquisiciones sí se menciona, pero en la Ley de Obras Públicas no. Okay. ¿No? Entonces, y ahí poder hacer lo que hace, ¿no? A ver, y esta empresa tiene que tener tantas mujeres, y lo vamos a revisar, que sean de nivel gerencial, de nivel, o sea, hay mujeres ingenieras, hay mujeres arquitectas, hay grandes expertas en estos temas, y no las pelan, pues, porque no quieren compartir. Eso sería ideal. Y que se hagan las auditorías. Ay, Dios santo. Yo sé que es difícil. No es difícil, debía ser, pero pues con estos fiscalizadores que tenemos en México, que aparte de ser, hablo de la Auditoría Superior, sí, una banda de corrupción, imagínate que de veras tuviéramos ese potencial de que estoy revisando quiénes llegaron a estas empresas, a ver, ¿y por qué bajó al 5%? ¿Por qué nadie del padrón? ¿Y de dónde es ese tipo de fiscalización que nos dijera? Yo le voy, o sea, eso es muy importante y necesario como parte del control institucional, tanto interno como externo, pero también pienso en la participación ciudadana, en fundaciones, asociaciones civiles, que también estuvieran encargadas de analizar estos procesos. Hoy en México existen muy pocas asociaciones civiles que se dedican... Que no están vinculadas a la política. Que no están vinculadas, y muy importante, que no se pretende hacer investigación para golpear a las estructuras del Estado. Sí, a ver, porque eso está muy mal, que están politizadas. Estamos haciendo investigación, estas son investigaciones reales que con mucho trabajo estamos realizando, sin con mucho sesgo, cuidado, claro, porque no se trata de andar golpeando a gobiernos, ni a personas en específico, ni a instituciones. Se trata de hacer investigación cuidada, fundamentada, científica. Que dé datos que puedan mejorar la posición o la posibilidad de que las mujeres accedan a puestos, a esquemas de contrataciones públicas legalmente, y les corresponde. Yo pienso que es un derecho de las mujeres. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos ahora asociaciones civiles que se dediquen a este tema y que ellas puedan ser también sujetos evaluadores? Porque hoy en las contrataciones públicas lo único que existe son los testigos sociales. Y que son también contratados a modo, porque tú intentas ser testigo social o ves si están, no aparecen, ¿no?
Inclusive, por favor, yo vuelvo a pedir, lo he pedido muchas veces, que nos digan en la función pública quiénes han sido los testigos sociales de 8 años para acá, porque no aparecen, y también a quienes les otorgaron las contrataciones externas de despachos para toda la dependencia, porque fíjate, ahí te das cuenta de que sigue el tema de un sesgo y de no hacer una fiscalización imparcial, apropiada y con expertos, que te apuesto que hay muchísimos que lo quisieran hacer. Incluso fíjense que sería muy bueno porque, según recuerdo, ahorita está la convocatoria para poderse inscribir como testigo social. Digo, no es como la estructura de participación ciudadana más importante, pero me parece que es la única. Entonces, ¿no te fijas que ni siquiera lo promueven, salen a decir, oigan, queremos testigos sociales realmente? O sea, tiene uno que estar viendo si sacaron el Twitter, si está esto, cuando debe hacer algo que se publicitara en todos lados para que todo el mundo pueda acceder. Los ciudadanos puedan decir, ay, pues yo quiero. Muchos jubilados, expertos en contrataciones, en temas de construcción, no solamente estarían aportando su expertise. A ver, voy a ver de veras si están haciendo las cosas correctas, claro. Entonces, ¿qué te parece, Obed? No, le iba a preguntar si muchos de estos cambios van precisamente por el plano, digamos, legal, por lo que está establecido en la ley. Entonces debería de haber una conexión, un acercamiento pues, con quienes legislan, con los congresos y demás. Está esta parte de hacer investigación, pero cómo hacer que esta investigación también se vaya traducida en leyes, en cambios legales, cómo establecer ese contacto para poder empujar precisamente estos cambios. Fíjate que lo dices bastante bien. Una es la parte jurídica, que es una propuesta, pero también está la otra parte que es más administrativa. En México, en este caso, tenemos la normatividad federal, pero también está la normatividad en las entidades federativas. Distinta cada una. Y es distinta, además, y en los organismos constitucionales autónomos que también tienen esa posibilidad, entonces, de generar sus normatividades. Entonces, cuando se genera la normatividad más bien del tipo administrativo, en este caso la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, quien tiene la política de contrataciones públicas y que en algún momento estaban entre la Secretaría de Hacienda y estaban ahí queriéndose todo un berenjenal, sí, porque es una estructura de poder. Claro, porque quien define las políticas de contrataciones públicas, visto desde la sociología del poder, es un elemento de poder. Por supuesto. Entonces alguna secretaría iba a querer evidentemente tener esa atribución. Y se la andaban jaloneando, o sea, no estaban pensando en el beneficio del pueblo, es la traigo para acá, la llevo para acá, la traigo para acá, y fue una crisis, fue terrible. Mira, ese es claramente como lo estableces, es el poder, no están pensando en beneficiar de veras a las contrataciones. Entonces es jurídico, es administrativo por las políticas que muchas autoridades pueden emitir, las políticas de contrataciones públicas en todos los niveles, y también es operativo en la capacitación de las personas servidoras públicas que se dedican a este tema. Ustedes, incluso Muna me va a entender muchísimo más, porque ¿quiénes se especializan o dónde encontramos especialistas en contrataciones públicas? La realidad que hemos encontrado es que hay muy poca formación a nivel de licenciatura o posgrado para personas que digan, soy especialista en contrataciones públicas. La mayor parte de personas que se capacitan son por la práctica, por el ejercicio laboral en donde ellos entran a trabajar y se forman y se profesionalizan al interior de las administraciones públicas, pero no hay una formación que diga, o hay muy pocas, sí existen evidentemente como una especialidad, como un diplomado. Pero fíjate que el diplomado en sí te da por supuesto, una profesionalización, pero no te mete como un experto. Y acá el tema es, y yo lo he platicado en muchas ocasiones, han sido propuestas mías, debería de haber 8 meses por lo menos de una especialización para ministerios públicos, para personas que están en contrataciones públicas, para auditores gubernamentales. Y yo siempre digo que la UNAM, porque de las demás no puedo dar fe. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean expertos y que en lugar de que arriba nos vengan a decir que hay que cambiar, de acá te digan, oye, cambia esto de la ley, porque aquí está la trampa, porque aquí está hecho. Pero fíjate, a los testigos sociales te dicen, hay un examen para que puedas acceder y lo llenas y ni lo acabas de llenar y ya cambiaron la ley. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las políticas reales? ¿Por qué hay tanta traba? En otros países se te facilita porque hay más supervisión.
Pero aquí es al revés, es como no entran. Pero tu propuesta es muy interesante con relación a esto, y no sé cómo la puedes amarrar con lo demás que hemos colaborado de las propuestas que tú traes pues ya planteadas, y que también le digas a nuestro auditorio dónde pueden leer tu interesante estudio, porque esto lleva no solamente tiempo, es un enfoque de mujer y alguien que ha participado también en la vida ciudadana, en el sistema de ¿cómo se llama? Nacional, estatal pero forma parte del sistema nacional anticorrupción, que ella también padeció las, ¿cómo le llaman? Las decepciones propias, ¿no? Entonces tiene un enfoque absolutamente académico y de experto para visibilizar y que se pongan a leer los que les pedimos a todos los funcionarios, ¿no? Por lo menos. Sí, y también crítico y propositivo. Claro. Porque me parece sumamente importante que desde la propia universidad empecemos a dar estas propuestas de cómo mejorar. Y ya lo digo, una propuesta sencilla, ecuánime, posible, real, que se puede realizar el siguiente año, ¿no? Pero no pensando en lo mejor, está menos. Necesitamos pero bueno, voluntad política, y ahí está el tema. Y pues es el tema de las estadísticas, ¿no? Claro. 2 es el tema de la formación. No quiere decir que no haya. Claro, pues evidentemente yo lo ubico perfecto. El propio de Compras MX, hay cursos, la propia Secretaría de Hacienda y la propia Secretaría Anticorrupción hace sus cursos, ya en el sistema virtual de capacitación del SICABISP ya también hay unos cursos, o sea, claro, ahí están, pero lo que tú dijiste que me parece muy bien, es un conocimiento, formación sistemática, congruente, basada en la técnica. Por supuesto. En la técnica de decir, esto hace una persona que se dedica a los procesos de licitación. Y que sabes que es el experto o la experta y puedes acudir porque es lo mejor, está en eso. Porque empezamos a generar controles desde la propia persona que se dedica. Pero si yo no sé, si yo soy un estudiante que sale de la licenciatura y me contratan en un área y tengo un superior y me va a decir, mira, esto lo tienes que hacer así, así. Y entonces ya no. Y eso es lo que pasa. Cambian a los de compras, cambian el de acá, cambian el reglamento y cada estado hace lo que le da la gana. Bueno, nadie supervisa y nadie vigila, es correcto. ¿Cómo generamos esos esquemas de profesionalización y certificaciones? Por supuesto. Que serían muy importantes y muy necesarias. Entonces, si te das cuenta, es jurídico, es administrativo, es social, es de formación. Ético también. Y es la otra parte ética. En la UNAM, en este proyecto que se realizó, que es el proyecto de investigación IA 302424, que es uno de los, casi en su momento fue uno de los únicos que trataban temas de contratación pública y que evidentemente fue financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde pudimos hacer esto y muchas otras actividades, como cual se realizó una red de aprendizaje en contrataciones públicas. Mira. La red de aprendizaje en contrataciones públicas es un espacio de conocimiento de diferentes sectores, y algo que de verdad es muy importante, y sobre todo porque además viene de la universidad, es completamente gratuito. Es algo maravilloso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si los empresarios, que si los ciudadanos, que si los alumnos, que si los estudiantes necesitan alguna capacitación, conocimiento sobre contrataciones públicas, pueden solicitarlo a la red de contrataciones públicas, que ya está su página en internet. Fíjate. Y se les da completamente gratis a partir de, evidentemente, los beneficios de este proyecto de investigación de la universidad. Fíjate qué interesante, cosas que deberían de saberse, que no son públicas. Digo, nosotros por la cercanía de estos temas, y dices, oye, ¿cómo esto debía ser lo que, perdóname que lo diga, lo que presumiera la UNAM, lo que tendría que ver para que todas nuestras personas que están en áreas de contrataciones tomen estos cursos? Son abiertos, son en línea, me imagino, ni siquiera tienes que moverte. Y ahí sí va de cada quien las ganas de ser mejor o no en lo que haces. Los que nos dedicamos a esto, vivimos estudiando, vivimos actualizándonos, vivimos viendo cuáles son las mejores prácticas, y yo creo que eso es importante, salvo aquellas personas que saben que van a estar ahí por dedazo y no les importa porque ganan más en las tracalerías, pero no hay como prepararse y tener la calidad moral de decir, yo soy experto en esto y esto no está bien.
En un principio hablaba sobre el acompañamiento que también se tiene que dar, porque al decir más mujeres se van a involucrar implica evidentemente un doble, triple trabajo. Eso evidentemente son cuestiones que debería de tener este Estado en relación al bienestar, eso por una parte, pero cómo también hacer este cambio cultural dentro de las propias empresas. Estamos viendo que alimentan esta de impuestos, ni siquiera gerenciarlas hacia abajo, sus plantillas laborales con mujeres y las cooptan para poder, les impiden más bien ir creciendo. Cómo cambiar la cultura empresarial en ese sentido, y la otra parte, cómo fortalecer esto que proviene por parte del Estado de dar garantías de bienestar para que las mujeres puedan desempeñar sus funciones laborales y no tener que estar haciendo 3 o 4 veces trabajos en hogar, en casa, con los niños y demás. Para mí es muy importante hablar sobre el tema de perspectiva de género sin llegar digamos, al extremo. Sí, qué bueno. Porque los extremos no me buenos. Parece que nunca, en ningún Jamás. Momento, es como el totalitarismo. Sí, muy determinista. Alguien por ahí dijo que los sismos, no, igual los sismos, tendríamos que tener mucho cuidado con el tema de los sismos, totalitarismos, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos perspectiva de género considerando que no solamente son las mujeres quienes vivimos y quienes habitamos este mundo y este país, sino que son hombres, mujeres y una gran, diversidad de personas? Y con base en ello, empezamos a reconocer, las mujeres y la propia valía como personas, el propio valor y la confianza que tienen las mujeres, pero es como muy importante esta medida. Y la normatividad, que es importante porque es un derecho. 2, la concientización y la educación por parte de las mujeres, pero también de los hombres. Tenemos que vivir acompañados y tenemos que ser fuertes entre todos. Por supuesto, que respeten al género femenino, que aprecien y darles el espacio que se merecen. Ahí tiene que ver mucho la ética, ¿no? O sea, más que la ética, cómo me comporto y cómo la veo, con respeto, cómo respeto su trabajo, cómo no la trato de disminuir por ganar algo, porque esa es otra cosa, es una competencia descabellada, ¿no? Es sin escrúpulos, y no tener escrúpulos en estos temas es terrible. Y que las mujeres también sean más conscientes de que muchas veces pueden estar reproduciendo las conductas extremas, masculinizadas. Parece que es un requerimiento incluso no tener escrúpulos para poder sobrevivir en ese mundo. Yo te iba a decir, mira, lo dices tal cual lo ven. Si no tienes escrúpulos, puedes brincar. Si dices las cosas como son, eres una agresiva, eres alguien intolerante, está bien loca, es problemática, ya sabes. Pero aquí eso tiene que ver con quien lleva la política pública en ese sentido, con las instituciones que debían de estar vigilando, con que inviten, o sea, así como invitan nada más a adjudicar, porque es la mayor parte, creo, tú que eres más, sabes las estadísticas más, yo en eso ando un poco alejada, no sé si sigan todavía el 95% de adjudicaciones directas. Bueno, pues que inviten a empresas de mujeres y les adjudiquen directo el 95%, ¿no? Aquí es que el tema de los hombres que no tienen escrúpulos, y tiene que ver con el entorno psicosocial, con los factores externos, las borracheras, el poder, los ves con sus, les encanta andar en relojes, y la mujer es más, algo decías, doctora, al inicio, la mujer es más, si tengo dinero y recursos es para compartirlo con mi familia. O sea, no voy a andar buscando y haciendo y qué, ¿no? Eres más de familia y disfrutar tu vida y algo. Y el poder y la corrupción van vinculados a estos temas de algo a lo que no tienes derecho y que no importa a quién pisotees para llegar a ello. Claro, porque son excesos y son privilegios. Y regularmente lo que van a buscar las personas que van a generarse estructuras y vínculos de corrupción van a ser defender sus privilegios y defender sus estructuras de poder. Entonces, eso me parece que son 2 criterios sumamente importantes que siempre tenemos que identificar en todos los espacios. Si estás defendiendo un privilegio y estás defendiendo una estructura de poder, quiere decir que algo por ahí no necesariamente está bien. Pero fíjate que aquí la educación también tiene que ver, porque yo no creo que vaya a acabar, cada vez que veo las cosas como van, le voy aumentando 10 años más para que vivamos con menos corrupción. Pero tenemos que empoderar a las mujeres sin extremos desde el kinder, desde la educación. Pero si creces en las comunidades, en los municipios, en donde el maestro es un abusivo, te ningunea, te hace que vayas por su lunch, y vives en ese ambiente sin que se genere
en todo el sector, o sea, no es nada más lo que yo diga en la escuela, en todo, ese reconocimiento a la mujer, al derecho a vivir libre de violencia y que puedas crecer con ello, es muy difícil que llegues y no te agaches y no digas, pues llegué porque me dieron, por ejemplo, en gobierno esta diputación o esto, y entonces yo a cambio tengo que dar esto y agacho la cabeza. Es complicado, O sea, yo también entiendo muchos de estos temas, pero no los disculpo, porque pienso que ya sabiendo cómo somos, podemos mejorar como mujer. Yo diría que desde el hogar, más que desde el kinder, ¿no? Cuando tienes un hijo, una hija, pues... Desde chiquitos, exactamente. Siempre igualdades. Sí, porque hay muchos patrones en los que, como eres el niño, tienes que servir, como tú eres la niña, le tienes que servir o demás, que parecieran broma, pero que persisten en muchas familias, así son, ¿no? Sí, está cansado, no lo molestes. ¿Por qué se levanta a las 12? Está cansado. Oye, pero ¿cómo? Sí, es todo un patrón, O sea, realmente yo creo que este país todavía no está a la altura de darle a la mujer el mismo papel, las mismas oportunidades que a los hombres, y eso sí ha sido porque seguimos gobernados por un gran tema masculino en todas las entidades de este país, aunque queramos, y qué bueno que tenemos a nuestra presidenta mujer, pero falta mucho por hacer en este tema. Sí. Estamos llegando al final del programa. Me gustaría que si pudiera hacer, doctora, una conclusión, un tema general. Yo sé que lo he abordado a lo largo del programa, pero sí es importante este tema que habla sobre la paridad de género en las contrataciones públicas, determinando del valor que tienen a nivel mundial, el valor económico, lo que representa para el PIB. Y antes de que se me pase el tema que decía la doctora hace rato, si solamente era una cuestión de México en el que las grandes empresas están encabezadas por hombres o mujeres, bueno, está a nivel mundial 3 de cada 10 grandes empresas tienen ahí representación de mujeres, fíjate, o en puestos directivos. Entonces, en nivel mundial, fíjate. A nivel mundial, estamos hablando de acuerdo con cifras de mujeres. Porque lo han propuesto sus políticas, porque lo ha promovido su propio país. Eso necesitamos aquí, que de veras nada más nos platiquen. El Instituto de la Mujer tiene mucho Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Función Pública. De veras hay un resto de instituciones, pero le demos la voz a la doctora experta en esto. Muchísimas gracias a la doctora Muna y a Obed que me han hecho platicar un poco sobre este tema. La verdad es que hay mucho que trabajar y nosotros tampoco necesariamente podemos solos, así es que pues invitamos a todas y a todos a hacer investigación, a hacer análisis, a estar atentos sobre esta temática, entender que una parte importante del porcentaje de todos los gobiernos se dedica a contrataciones públicas, desde la mesa, los medicamentos, las obras públicas. En realidad se tiene que haber un proceso ya sea de compra o contratación pública, y si los ciudadanos no somos conscientes de ello, bueno, ¿cómo podemos empezar a hablar y platicar sobre este tema? 2, es muy importante la participación de las mujeres, evidentemente del sector económico, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, en donde las mujeres, recordemos que generan desarrollo social cuando tienen un desarrollo económico importante, y eso es digno de reconocerse, y que evidentemente las mujeres también en esos esquemas de desigualdad no dejar que se subsuma su necesidad ante un elemento de poder que le quieran imponer. Esto es muy importante, que si así como son líderes de alguna empresa o de alguna red comunitaria en donde venden algún producto pues mucho más tradicional, que ellas sepan que hay también en la universidad, incluso en asociaciones civiles, pues personas que podemos ayudarlos para que puedan hacer procesos de contratación pública, porque también el proyecto pues se hizo para eso, ¿no? Claro. Para empezar a abrir la oportunidad a pequeñas empresas, y en este caso pues empresas también de mujeres que puedan participar en los procesos de contratación pública, y que podamos impulsar desde la universidad pues procesos más transparentes, más iguales y con mayor incidencia económica para sectores pues mucho más vulnerables. Bueno, es eso y todo lo que ya hemos platicado. Claro. Pues agradecer pues la gran expertise, doctora, de usted. No, al contrario, tú has colaborado mucho en estos proyectos, es otra experta en estos temas. Sí, claro. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden leer? ¿Dónde pueden ellos buscar esto y tener? Hay que empoderarlos por medio de la lectura, de los datos.
¿Dónde pueden quienes nos están escuchando? Este artículo, que no es el único, pero hay muchas más investigaciones, se publicó en la revista Encrucijada, que es del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que bueno, pues es una revista especializada en materia de administración pública, nuestra facultad pues tiene a bien pues publicar cada 6 meses. Hasta el nombre va, ¿no? Encrucijada. Encrucijada, sí, muy interesante. Y está en línea. Todas estas investigaciones son gratuitas, evidentemente salidas desde la Universidad Nacional Autónoma de México, con mucho gusto y con mucho honor, pues desde este proyecto de investigación. Y bueno, pues reconocer el trabajo, doctora, que usted ha hecho. Como usted dijo que aquí no había... Todo lo vamos a decir aquí. Si en este país hay una auditora a quien reconocer todo su trabajo, es usted, doctora Muna. Es una auditora profesional, clara, incisiva, transparente, y que el Estado mexicano tiene que hacerle... Nos debe porque necesitamos fiscalizadores decentes. No tengo que ser yo. Miren cómo hay personas también como la doctora, pero que sí hagan cierto lo de tiempo de mujeres, porque hasta acá estamos de los... copete de los ratas y varones. Necesitamos gente profesional, gente profesional, dedicada, y que además sepa los procesos. Y si hay alguien que sabe investigar, porque además ya muy buenos resultados ha dado, doctora. Pues muchas gracias, querida Sofía. Y gracias a todos por vernos, querido Bet. Un tema muy interesante. Sin duda fue un tema bastante interesante y necesario de andar en el mismo. Pues les damos las gracias que nos hayan acompañado en este programa, y recuerde, como cada 8 días nos vemos en este mismo espacio el próximo miércoles. Aún está en tiempo de dejar su like, es muy importante para que pueda llegar a más personas, e igual los invitamos a suscribirse a este canal y a Estudio B de Sin embargo al aire si no lo ha hecho. Pues muchas gracias y hasta luego. Unidos contra la corrupción y el fraude. Muy buenas noches a todos.